Bueno, Rubén, empezando en este tema, ¿no? Que por cierto es muy importante y es uno de los temas que nunca sale de moda. Eh, ya que el mundo está compuesto de familias, de hogares, y es un tema que hoy en día, ¿no? Se ve mucha, como diría, desvalorización o falta de entendimiento, ¿no? Falta de entendimiento como personas, ¿no? Vemos que siempre hay un montón de circunstancias que pasan en un hogar y por eso que siempre dicen que no existe la pareja o que no existe el hogar perfecto, ¿no? Y eso es una gran verdad porque nosotros como personas no somos perfectos, pero sí podemos llevar o podemos tener un hogar lo mejor que podamos tenerlo o un hogar, como diríamos, un lugar habitable, ¿no? Porque si bien es cierto, ese es el lugar donde que nosotros vivimos y es tal vez la pareja con la que compartimos la mayor cantidad de tiempo, o sea, es nuestro, si hablamos de parejas, hablamos de nuestro cómplice, de nuestro amigo, de que en pareja se vive todas las confianzas y se dice todo en confianza y se tiene hijos a educar y bueno, que hay que dar lo mejor como personas, ¿no? Entonces, es por eso que hemos tomado muy en cuenta este tema, porque es un tema muy enriquecedor. Y ahora nosotros, con este entendimiento de los tres principios, del entendimiento de cómo las personas tenemos esa experiencia como personas, entendemos que es un tema que todos deberíamos conocerlo, digo yo, ¿no? Porque tenemos que aplicarlo, porque si nosotros no sabemos cómo funcionamos como personas, es difícil de que nosotros podamos aplicarlo en el hogar o con los hijos, porque sabemos que el tener una familia no es nada, no es nada fácil, ¿no? O sea, tenemos un montón de retos, como todas las cosas, ¿no? Y yo creo que este es uno de los retos más grandes, el hecho de decir, me voy a casar de ya, a veces lo decimos sin pensar a dónde entramos. Pero cuando los que hemos tenido, los que tenemos esta oportunidad, los que estamos ya casados, los que hemos tenido una pareja, sabemos lo que es realmente un hogar. ¿Qué nos puedes aportar, Rubén, desde esta experiencia? Porque tratamos, ¿no?, de contar de nuestra experiencia, desde nuestra realidad, para alguna persona que se conecte con esta situación o que se encuentre, todos los casados, yo creo que, o también los que se han separado, porque este va a ser un tema que va a tener mucha secuencia, mucha continuidad y lo vamos a ir subiendo en diferentes videos porque este es un tema muy extenso que no lo podemos profundizar en un solo tema, o sea, nos quedan muchos temas a tratar, pero para darle un enfoque, para dar una entrada, ¿qué podrían decirnos, Rubén? Es un tema interesantísimo y que pues tiene que ver con todo el universo de personas que habitamos este planeta, porque casi todos buscamos de alguna manera, en algún momento, la inmensa mayoría buscamos formar un hogar. Mientras tú hablabas, me estaba retrotrayendo al pasado, cuando veíamos en nuestros hogares parejas que se formaban, no sé si decir con un propósito diferente al que normalmente existe hoy en día, pero al menos sí culturalmente las parejas anteriormente tenían una idea muy diferente de por qué o para qué se casaban. Yo me acuerdo que en mi casa hubo 16 hijos. Y cuando hablaba con mi madre, ya después de tener uso de razón y ser mayor, la explicación que ella daba era que su mamá le había dicho que uno tenía que tener los hijos que Dios le diera. Entonces, pues, en mi casa se levantaban las cobijas y había un niño debajo ahí. Eso no fallaba. Hubo un año
un año donde nacieron dos en un mismo año. Era una cosa impresionante. Entonces, anteriormente, las personas yo creo que formaban un hogar y pensaban en que realmente ese hogar era para toda la vida. Y se casaban teniendo en mente de que por difícil que fuera la situación, por difícil que se presentaran las circunstancias de la vida, ellos estaban haciendo un acto, se estaban casando para tener una vida en común hasta que la muerte los separara. Y cómo ese concepto ha ido cambiando. Y hoy en día el común de la gente dice, pues casémonos y si esto no funciona nos separamos. Es totalmente diferente el concepto. ¿Cierto? Y hoy en día, pues, es común escuchar la frase que los matrimonios son desechables. Porque, pues, eso es tan sencillo como que, venga, vámonos a vivir juntos. Es más, ahora yo veo con mucha curiosidad, sobre todo en el plano de los artistas o la gente famosa o los cantantes y eso, que dicen, no, pues mi novio o mi novia, y están viviendo juntos hace una cantidad de años, pero es como que no quieren poner el listo, es mi pareja, mi esposo o mi esposa, porque eso tiene implícito un compromiso y ellos no se quieren comprometer. Totalmente, totalmente, con todo lo Entonces, que... Fantástico. Es muy difícil uno como que confrontar los dos mundos, son totalmente diferentes. Anteriormente, y si era bueno o malo, ahí entramos en una discusión de nunca acabar. ¿Por qué? Porque no, bajo ciertos conceptos podemos decir, ok, se preparaban para tener una vida en pareja y estaban dispuestos a afrontar las dificultades y luchaban por construir un hogar. Pero a veces también lo llevaban a un extremo en el que simplemente era un infierno y que se generaron demasiadas cosas que lo ideal hubiera sido que se separaran. No podemos entrar a cuantificar cuántos serían los que deberían haber hecho eso, pero las personas que tenemos cierta edad, pues vemos como que era un matrimonio mucho más estable, porque la gente tenía el propósito de que, espérate, no ante cualquier dificultad voy a salir corriendo. Hoy en día es al contrario. Hoy en día es, no, pues si tuvimos problema, olvídese, ahorrámonos y listo. Y la vida se ha vuelto como que ya la competencia es a ver el que más matrimonios tenga. De verdad, Rubén, que este es un tema tan extenso, ¿no? Cuando tú hablabas me resonaba mucho, ¿no? Y lo que te puedo decir es aportar, ¿no? O sea, los valores son los mismos. Yo creo que aquí los que hemos cambiado somos las personas, porque tú decías, ¿no? Como antes, de verdad, los hogares eran con una visión que la muerte los separa. Ahora son, como tú dices, desechables. Y todo se va haciendo desechable. Ahora todo pierde el valor, así como en los hogares, ¿no? Que hoy nos casamos y mañana nos descasamos. Pero eso es porque las personas tienen diferente mentalidad, ¿no? Porque nosotros partimos desde diferentes creencias, desde diferentes... Y esto yo creo que
implica mucho en que ahora avanza mucho la tecnología, vemos tantas cosas y a medida que vemos que todo cambia, pues también hemos pensado que por qué no el hogar, ¿no? Que por qué no podemos cambiar de pareja, si otro lo hace, ¿por qué nosotros también, no? Y o sea, hemos ido desvalorizando eso porque en realidad los hijos sufren mucho. En una separación, los hijos sufren mucho y si nosotros no estamos preparados como para direccionar a nuestros hijos en un entendimiento mental de lo que es una ruptura de parejas, yo he visto muchas consecuencias, he visto consecuencias graves en la juventud y de hecho hoy la juventud y el mundo entero está como está por la decisión que a veces los padres tomamos. Nosotros tenemos hijos fuera de matrimonio, tenemos hijos de solteros, no nos ocupamos de nuestros hijos, pensamos que un hijo lo dejamos y bueno, la madre se ocupa o el padre se ocupa, luego pues como no están sus dos padres, el uno trabaja, ¿quién se ocupa del hijo? Ese niño tiene vacíos, aunque ahora nosotros entendemos que esos vacíos pueden ser llenados con el conocimiento de que cómo nosotros funcionamos, pero si no hay ese conocimiento como persona, eso va a estar allí, esas culpabilidades, eso que la juventud piensa que el padre era culpable o que la madre era culpable o que él no es capaz de esto o del otro, o sea, un montón de cosas que pasa hoy en día y a dónde, o sea, a dónde está llevando a la juventud, que en tiempos de antes cuando había en los hogares, a mí me parece que esto era. O sea, vivir con los dos padres es otra cosa que vivir con un solo padre. Sí, pero mira que todo parte de un proceso cultural y de un proceso de el ser humano vive en un sistema de creencias. Anteriormente creíamos ciertas cosas y a medida que el mundo va cambiando, pues básicamente se van creyendo otras cosas. Algunas tienen mucho sentido, otras no tienen mucho sentido. Y ahí es donde uno dice qué importante es el entendimiento de los tres principios y cuán diferente sería la situación en el planeta si todo el mundo tuviera el conocimiento, el entendimiento de los tres principios. Porque precisamente ahí es donde nosotros ahora vemos con total claridad la disfuncionalidad de las parejas, de los hogares, porque simplemente cada uno está envuelto en una cantidad de creencias y empiezan a defender sus creencias y las viven como la única realidad posible y no ven ninguna otra opción. Y yo creo que eso es lo que ha venido a generar ese caos, pero el universo, esa mente universal es tan inteligente que yo creo que cuando se genera todo el caos, entonces aparece esta tabla de salvación que es el entendimiento de los tres principios. Porque aquí y ahora el panorama cambia totalmente. No importaría ninguna clase de época, ninguna clase de cultura, ninguna clase de los mismos valores, si los tiene acrecentados, no acrecentados, porque la visión es totalmente diferente. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente, totalmente. O sea, ese es el contar con los tres principios, ¿no? Con saber cómo funcionamos, cómo tenemos la experiencia, entender que las circunstancias no son nuestra realidad y que no somos esa presa fácil de las circunstancias, ¿no? Que las circunstancias a nosotros no nos afectan.
es que eso hace un cambio total, un cambio total. Y esto puede ser en una pareja que esté al borde de un divorcio, como puede ser en padres que estén sufriendo porque sus hijos están en diferentes vicios o en cosas que no nos guste, o, simple, o como tan simple decir, bueno, a mí me gusta que mi hijo tenga buenas notas y ahora entiendo que eso no quiere decir nada, que puede tener buenas notas y que puede pasar un año, que puede repetirse un año y lo puedo ver con total tranquilidad, que tenemos que podemos permitirnos todo eso y tener total tranquilidad. O sea que desde perder un ser querido, eso no dejará de dolernos, pero poder aceptar, poder entender con este entendimiento y saber que no hay nada más que perder, que esto es así, que esto también pasa y que todo sigue, ¿no? Y que eso no hace de que nosotros ya no podamos seguir existiendo, ni que nosotros ya no podamos hacer lo que estamos haciendo, o que como seres humanos hemos quedado con defectos, o porque tal vez hemos tenido una tristeza o una separación o cualquier situación difícil que parezca, desde ese entendimiento lo podemos superar. Saber que seguimos siendo los mismos, que esa grandeza está allí y que no hay nada de qué preocuparse. Es que perdón, lo formidable de todo esto es que cuando uno tiene la claridad del entendimiento de los tres principios, es una cosa totalmente permanente en su vida. Y esto me retrae a la historia que cuentan o que cuenta Karen de cuando Cindy Bank empezó en la isla en Canadá. Que allí la gente llegaba en el ferry 250 personas al día. Y hubo un psicólogo, que no recuerdo el nombre, que veía el fenómeno de que las parejas entraban y hablaban con Cindy Bank y salían sonriendo. Y eso le impactaba a él porque me acuerdo que él era PhD en psicología y decía, para yo tener ese resultado de ver tanta pareja saliendo de allí, entrando de una manera y saliendo de otra, yo tendría que tener de 1000 parejas que yo tuviera, si acaso 30 saldrían de esa manera. Y me acuerdo que hay una conversación entre Cindy Van y ese psicólogo. Y en un cruce de palabras, Cindy le dice al psicólogo, de las personas que usted atiende en terapia, normalmente, ¿cuántas personas regresan a usted con el mismo problema? Y el psicólogo le dice, casi todos, por no decir todos. Y Sidney le dice, de las personas que usted ha visto salir aquí sonriendo, ninguna de ellas va a regresar. Porque la diferencia es esa permanencia en que mientras usted tenga claridad en los tres principios, va a aplicar en todas las situaciones, circunstancias y efectos de su vida. Es que es algo que... Y ahora, cuando uno entiende esto y ve lo simple, lo fácil, lo sencillo que es, y lo tan auténticamente transformador, parece como increíble, de que algo tan supremamente sencillo pueda convertirse en algo que pueda transformar la vida como nos ha transformado la vida los tres principios. Sí, esa es la magia esa es la magia de la vida, ¿no? De este entendimiento, como tú dices, tan simple, tan sencillo, que está en nosotros, pero que no lo hemos visto así, porque yo también he pasado una separación y ahora cuando yo veo esto digo,
lo difícil que es pasar una separación, porque uno, no sé si esto pasa en los varones, yo realmente no lo sé, pero yo sé que en las mujeres nosotros siempre pensamos en casarnos y casarnos para toda la vida. Siempre pensamos en tener un matrimonio, entrar de blanco a la iglesia. ¿Por qué? Porque tal vez porque lo hemos visto, por cultura, por todo, ¿no? Porque eso es lo que hemos venido aprendiendo, ¿no? Pero para mí ese ha sido mi sentir. Y cuando uno es muy joven, uno sueña como eso del matrimonio de la princesa, ¿no? Te encuentras el príncipe azul y allí se acabó la historia de nuestra vida, se encierra ahí, que voy a ser muy feliz y que voy a tener hijos y que todo va a ser muy bonito y que eso es muy feliz y todo. O sea, eso es lo que yo llevaba en mi cabeza y yo creo que muchos jóvenes o muchas mujeres han tenido ese sueño y muchas lo han cumplido, otras no han cumplido, otras se han casado y luego se han vuelto a separar y el sueño o el castillo se ha ido abajo, ¿no? Pero ese fue mi sentir, ese fue mi sueño cuando yo me separé, o sea, sufría mucho por una separación, ¿no? Porque ese rato se te va todo, esa expectativa que uno tiene se derrumba. Y entonces uno no sabe más por dónde seguir ni cómo va a seguir. Bueno, eso es un espacio de un duelo bastante duro, ¿no? Pero es una etapa que uno se lo tiene que vivir y no ha pasado más nada, ¿no? He vuelto a retomar, como digo, pero en otras personas no pasa eso. Hay personas que se han sufrido un divorcio, por ejemplo, y se quedan allí. Yo creo que esto pasa más con las mujeres, pienso, no sé, con los hombres, pero se quedan viviendo ese sufrimiento por mucho tiempo. Otros caen en depresión y tantas situaciones, ¿no? Esto puede afectar también a la salud, nuestra vida emocional, y si tenemos hijos, también nuestros hijos están involucrados en estas situaciones. Entonces, ahora partiendo de acá, entendiendo que todo se basa en la mente, ¿no? Que todo se basa en los pensamientos. Pero antes de eso, discúlpame, es que quisiera hacer referencia a algo que yo tuve la dichosa oportunidad de participar en una videoconferencia de Chip Chipman y me impactó. Cuando él narra, Chip Chipman fue una persona que tuvo la posibilidad de estar al lado de Sydney Bank y es uno de los que maneja la fundación que dejó Sydney Bank. Y me impactó mucho su historia, que la contó, que le salió del corazón, cuando él decía que él no podía estar en el mismo cuarto con su esposa, no podían compartir el mismo espacio físico porque estaban totalmente agarrados. Él estaba tan decepcionado de su hogar que él bebía todos los días y los fines de semana creo que bebía de forma mucho más fuerte de lo que lo hacía diariamente. Y él dice que ya habían decidido separarse y en esos días, cuando ya habían tomado esa decisión, su esposa conoce a Sydney Banks, empieza a cambiar y empieza esa transformación en ella. Y él decía que él hacía un gran esfuerzo porque ella volviera a ser la misma para volver a pelear, pero ya no le peleaba, ya no le peleaba. Lo único cierto es que él ve una transformación tan grande en su esposa que él decide conocer cuál es la de esa manera. Él conoce a Sydney Banks y trabaja con él durante 40 años. Entonces, eso me impactó mucho, primero por la forma tan natural que él lo dijo y por la forma como esto realmente transforma una vida. Y mira, duraron, cuando ya no había nada que hacer, ya habían decidido su separación y viene esta transformación y llevan 40 años en que tú los ves ahora en una entrevista donde están los dos
y en sus miradas se ve el amor de la cosa más increíble. Entonces uno dice, ¿cómo se dio esa transformación tan maravillosa a través de simplemente un entendimiento? Las circunstancias no cambiaron, cambió su entendimiento de las cosas. Y sin darse cuenta él, porque lo narra, que un día fue a su nevera, cogió una jarra, y al agarrar la jarra se da cuenta que hacía 2 semanas no se tomaba un solo trago. Una cosa maravillosa. No tuvo que hacer ningún esfuerzo, no tuvo que hacer absolutamente nada para dejar el licor. Sin darse cuenta, dejó el licor y su vida se transformó, y cuenta después una experiencia espectacular con unos presos que es para conmoverse de verdad. Pero lo que es importante resaltar aquí es la importancia de que este conocimiento es realmente transformador y permanente. Permanente. La palabra permanencia hace que cojamos ese mundo de atrás, cojamos este mundo actual y digamos, se puede vivir de manera diferente. Y esa es la clave, ¿no? Ese es el pequeño secreto, como yo digo, de que sí, se puede. Y se puede en cualquier situación, como tú acababas de decir, ¿no? Esta historia que es muy remarcante, por cierto, ¿no? Que ya no podían vivir en la misma habitación. Y así en el mundo entero se encontrarán cuantas parejas viviendo dentro del mismo techo, pero que no se soportan, que no quieren saber más. Y esto pasa no sé, en esposa y esposo, entre hermanos, en cualquier miembro de la familia que se encuentre tal vez dentro de la misma casa y que no quieren saber nada. Y están tan enojados, pero están enojados ¿por qué? Porque se subieron en pensamientos, en creencias, en que me hizo y que no me hizo, y bueno, lo que sea, ¿no? Y que un simple entendimiento pueda hacer un cambio total, que eso desaparezca y que volvamos a empezar, como se dice, de cero y más enamorados que nunca, ¿no? En una pareja. O sea, eso es un milagro de la vida, ¿no? Y es algo que está al alcance de todos, que todos pueden vivir y darse el lujo, como decir, de vivir este privilegio, ¿no? De disfrutar, o sea, y para eso estamos acá, en este mundo estamos para disfrutar de la vida y lo que hay en ella, ¿no? Pero a veces estamos tan embarcados en nuestros problemas, en las situaciones, en diferentes cosas que no podemos ver el resto. No podemos, o sea, cuando nos dieron la vida, nos dieron un paquete tan completo. Y fue un paquete de amor y de felicidad para que nos disfrutemos. Pero nosotros nos hemos comprado un montón de creencias, de pensamientos, a veces de rencores, de faltas de perdones, de tantas cosas, ¿no? Que estamos sufriendo en ellos, estamos terminando nuestra vida y cuando tenemos un paquete sellado al lado, que no sabemos ni qué es lo que tenemos allí. Y esto es un paquete de felicidad, como tú dices, ¿no? Un entendimiento, es como el abrir ese paquete y decir, wow, o sea, todo esto está aquí, esto vino conmigo. Nunca me había dado cuenta. Esto es posible vivir así. Es posible tener un hogar con este entendimiento. O sea, aquí están todas las herramientas que necesito. Si podemos hablar de herramientas, que es simplemente para poderlas entender mejor, ¿no? ¿Por qué yo estoy teniendo este tipo de sensaciones que estoy teniendo, ¿no? De emociones. Esta conciencia, o sea, lo que estoy sintiendo, ¿no? ¿Por qué estoy enfadado? ¿Por qué me siento triste? Y si me doy cuenta dónde viene esto, es porque uno ha descubierto, es porque uno está consciente. Y eso es como un pequeño fantasma, ¿no? De decir, bueno, el momento que lo descubriste, se acabó el problema. Ya no hay más problema. Te frisaste, no sé si es una buena señal para parafrasear a nuestra maestra Karen, que dice, yo creo que es un buen momento para terminar y dejar que esto se asiente. No sé qué te parece. Sí, sí, Es sí.
un buen momento para dejar acá y continuar luego con el tema. Sí, esto es continuará, porque porque es un tema muy profundo, ¿no? Y un tema del día, porque esto es algo que no pasa de moda, esto está de moda y realmente nos compete a todos, ¿no? A todos como personas, como seres humanos, y el único afán es de compartir, ¿no? De compartir y nos quedamos entonces aquí y será hasta el próximo video. Claro que sí, un placer enorme. Muchas gracias, Rubén. Con muchísimo. ¿Sabes qué? Es que Ya. es bueno que no lo, que,